Continuando en psicología del desarrollo, esta parte primera, vamos a finalizar esta parte hablando en esta segunda de la inteligencia en la edad adulta y en el envejecimiento. Las concepciones de la inteligencia fluida y cristalizada. Las perspectivas principales en el estudio de la inteligencia sería la psicométrica, la piagetiana y la cognitiva. En cuanto a la psicométrica, hay unos resultados de la cognición centrada en el desarrollo de test y medidas que permitirán evaluar y diferenciar a los individuos en función de sus habilidades en la resolución de diversas tareas. En cuanto a la perspectiva piagetiana, destaca la relación de la inteligencia con las habilidades sensoriomotrices y el pensamiento lógico y su desarrollo mediante estadios durante la infancia y la adolescencia. Y en cuanto a la perspectiva cognitiva, se analiza los componentes de procesamiento de información que subyacen a las habilidades intelectuales de los individuos y que se manifiestan en la resolución de los test de inteligencia y en las tareas cognitivas utilizadas por la psicología experimental del pensamiento. Hablemos de perspectivas psicométricas. La concepción unitaria de la inteligencia dio lugar a test de inteligencia como el Wechsler, las siglas WAIS, el cual permite calcular el cociente intelectual a partir de las puntuaciones obtenidas en un conjunto de pruebas. Hay una escala verbal, decir el significado de varias palabras o explicar el significado de proverbios. Se ha encontrado un mantenimiento de las habilidades en el aumento de la edad. Y hay una escala manipulativas, que no necesita de lenguaje, como resolución de rompecabezas, finalización de figuras incompletas. Hay un patrón de disminución con la edad a partir de los 30 años. Hablemos de concepción no unitaria de la inteligencia, la existencia de aptitudes y factores múltiples. Para Catlett y Hoare, hay una inteligencia cristalizada y una inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada, en ella se mide a partir de tareas de vocabulario e información general que dependen más de la experiencia y el nivel cultural de los individuos. Se mantendría, incluso se vería incrementada entre los adultos, al incrementarse también su experiencia y conocimientos, y en la vejez, especialmente entre los mayores, podría existir un deterioro. En cuanto a la inteligencia fluida, se mide a partir de tareas más abstractas, que requieren una respuesta rápida y dependen más de la base neurológica. Se produce un deterioro de esta inteligencia en la edad adulta. Este patrón diferencial del desarrollo de la inteligencia fluida y cristalizada se ha confirmado en diversos estudios, en diferentes países, aunque es probable que no se mantenga igual en todas las capacidades incluidas dentro de una u otra. Hablemos de estudios transversales, longitudinales y secuenciales. Diseños transversales. En él, estudian a sujetos de diferentes edades en un mismo momento de medida. Los estudios de la primera mitad del siglo pasado mostraron un descenso en las habilidades intelectuales con la edad. Wechsler hablaba del deterioro de la capacidad mental con la edad y que es parte del proceso general de la senectud del organismo como un todo. Estos estudios confunden edad y cohorte. Los sujetos de cada grupo de edad pertenecen a generaciones diferentes, por los que tuvieron experiencias educativas y culturales diferentes, que pueden explicar los resultados peores en los test. De los diseños longitudinales. En ellos se estudian a los mismos sujetos en diversos momentos de medida. Son muy costosos en tiempo y están afectados por la mortandad experimental y por la generación, ya que se estudia como una generación. Permiten un acercamiento más preciso al cambio de intraindividual, al desarrollo del individuo. A partir de los años 70, los datos longitudinales muestran que existe un aumento entre los 40 y los 70 años en la comprensión verbal, habilidad cristalizada, y que las puntuaciones de los ancianos se mantienen al nivel de los adultos jóvenes. Estos resultados muestran la diferencia entre los resultados de ambos tipos de diseño. En cuanto a los sesgos, se muestran las muestras de individuos universitarios que seguían acumulando conocimientos y utilizando sus habilidades intelectuales de tipo académico en su vida cotidiana y la tendencia a minusvalorar, al contrario que los transversales, el deterioro con la edad en la inteligencia, ya que los individuos que no abandonan el estudio, que siguen siendo estudiados, son aquellos más sanos, activos y motivados.
En cuanto a los diseños secuenciales, se combinan estudios transversales y longitudinales, tratando de eliminar la confusión entre las tres variables básicas: edad, momento de observación y corte. Los resultados del deterioro de la inteligencia con la edad podríamos describirlos como que, aunque existen diferencias entre las diversas habilidades, no hay un deterioro de la inteligencia durante la edad adulta. Hay una existencia incluso de un incremento en alguna habilidad, comprensión verbal. Hasta los 60 no parece haber ningún descenso relevante. El descenso en las habilidades intelectuales es leve hasta edades más tardías, 74, 81, a partir de las cuales se observa ya un descenso más profundo. Y de los resultados en el análisis de las diferentes generaciones podemos decir que hay una existencia de un incremento en las habilidades intelectuales a lo largo del siglo XX en las diversas generaciones, con individuos nacidos en los 90 parecen tener un nivel de inteligencia superior a la que tienen sus abuelos nacidos en los años 20 o 30, y esto puede ser debido a varios factores: extensión y mejora de la educación, una mejora en la alimentación y una mayor práctica con los tests de inteligencia. La conclusión: envejecimiento, cerebro y cognición. Aunque no de forma generalizada, durante la edad adulta existe un deterioro cognitivo que se pone de manifiesto en el lentecimiento en la velocidad de procesamiento, la reducción de la memoria operativa, una menor eficacia en el control inhibitorio y una disminución en determinadas capacidades del MLP. El análisis de los resultados de la cognición medidos por los test de inteligencia muestra que hay unas diferencias relevantes entre las aptitudes intelectuales, pero no una disminución general de la inteligencia hasta edades bastante más tardías, por encima de los 60 o 75 años, dependiendo del tipo de la actitud estudiada. Y por último, y acabando este tema de psicología del desarrollo, la parte primera, hablemos de la explicación del desacuerdo entre el desarrollo de los mecanismos y el de los resultados de la cognición. Las nuevas técnicas de neuroimagen han permitido encontrar diversos cambios cerebrales con la edad. Disminución del volumen de determinadas estructuras cerebrales, con una contracción en la materia gris, explicaría la disminución en la visión y en las funciones cognitivas. La disminución en la materia blanca, hay una contracción de los haces de axones, explicaría el enlentecimiento en el procesamiento, característica de los ancianos. Y en cuanto a la disminución en los receptores de dopamina, hay una función reguladora de la atención, explicaría algunos cambios en los mecanismos de la cognición. Los estudios con imágenes de resonancia magnética funcional han permitido constatar que existe un incremento neuronal en los adultos, que se manifiesta en una mayor activación bilateral de las áreas prefrontales. Entonces, existe en los mayores un aumento en la bilateralidad del cerebro en la resolución de determinadas tareas cognitivas. Esto podría explicar los datos sobre el incremento durante la edad adulta en la resolución de test verbales incluidos en los test de inteligencia. Este incremento en la activación de la corteza prefrontal sugiere que durante la edad adulta aparecen mecanismos de compensación mediante los cuales el cerebro se adapta a las pérdidas del envejecimiento mediante una reorganización que conlleva un aumento de la activación y un reclutamiento de áreas, hasta entonces no implicadas en la resolución de determinadas tareas. Esta compensación se produce por un proceso de indiferenciación progresiva de las funciones cerebrales. Se produce por la propia actividad cognitiva de los individuos y con el entrenamiento. Estudios recientes sobre cerebro y envejecimiento resalta el carácter adaptativo del cerebro humano y su plasticidad. La plasticidad cerebral no sería solo un rasgo del cerebro en desarrollo, sino que se extiende a la edad adulta y la vejez. El entrenamiento y ejercicio físico y mental permiten seguir estableciendo nuevas conexiones y reclutar nuevas áreas cerebrales, principalmente en el córtex prefrontal, que sirven de ayuda en la realización de diversas tareas cognitivas. Todo esto podría explicar la variabilidad en el patrón de deterioro en diferentes tareas que afectan a los mecanismos de la cognición, y en particular en la memoria a largo plazo, así como el desacuerdo entre el desarrollo con la edad,
entre los mecanismos y en los resultados de la cognición.